ocasionar alguna enfermedad. Es como una protección que tiene nuestro organismo, y a esta protección se le llama inmunidad. Inmunidad es la capacidad del organismo para defender de sustancias extrañas o agentes nocivos. Es decir, nuestro organismo debe de tener la capacidad para defenderse, ¿sí?, de cualquier agente nocivo que agreda al organismo. Esta inmunidad la vamos a dividir en tres fases o en tres partes. La primera le vamos a llamar inmunidad innata o inespecífica, que son mecanismos presentes desde el nacimiento. Esta inmunidad la tenemos presente desde que nacemos. La inmunidad primaria, que es primera vez en contacto con el antígeno, y la inmunidad secundaria, por la memoria, reacciona a una segunda o tercer contacto. Vamos a explicar más adelante a qué se refiere. La inmunidad adaptativa o específica es cuando el organismo desarrolla para actuar contra cada uno de los agentes microbianos o contra un elemento estructural llamado antígeno. A su vez, la inmunidad primaria y secundaria la vamos a subdividir en dos, en una respuesta inmunitaria celular y en una respuesta humoral. En la respuesta inmunitaria celular se realiza o se echan a andar, los linfocitos T, y en la respuesta humoral se echan a andar o se activan los linfocitos B, que son transformados en células plasmáticas y producen moléculas proteicas que son los anticuerpos IgG e IgM. Para que se quede mejor explicada esta parte de la inmunidad. La inmunidad innata nosotros la adquirimos desde el nacimiento. Es una inmunidad que a través del cordón umbilical, a través de la placenta, la madre transporta o transfiere a su hijo. Entonces esta la tenemos ya desde el nacimiento, ¿no? Son inmunidades que por medio de hormonas que nos pasa y sustancias que pasa la madre al hijo es como se adquieren. La primaria, por ejemplo, la inmunidad primaria es cuando por primera vez tenemos contacto con el antígeno. ¿A qué se refiere? Supongamos que a mí me pica una avispa, una abeja, ¿sí? Y esa primera vez hago alguna reacción, por ejemplo, se presentan unas ronchitas. Entonces yo ya hice inmunidad primaria contra esas abejas. Es porque ya tuve primer contacto con ese antígeno. La inmunidad secundaria es cuando por segunda ocasión me pica una abeja y ya vi que con la primera vez me salen ronchitas. Bueno, con la segunda ya hice memoria, ya mi cuerpo ya tuvo contacto con ese antígeno anteriormente y reacciona en un segundo o tercer contacto contra ese antígeno. Entonces, cuando a mí me pica esa abeja, pues hago reacción haciendo unas ronchitas. En el segundo contacto voy a hacer reacción también, pero esta reacción va a ser quizás mayor, aunque yo ya haya hecho contacto con este antígeno. En esta inmunidad primaria y secundaria, una vez que yo hago esa reacción o que tengo ese contacto con ese antígeno, yo activo, o mi organismo, mejor dicho, activa los linfocitos T, y a su vez también echo a andar los linfocitos B. Y entonces, cuando a mí me mandan a hacer algunos estudios, pues pueden salir mis anticuerpos, ¿no? Ya sea la IgG o la IgM. La inmunidad adaptativa o específica, que se desarrolla para actuar contra cada uno de estos agentes microbianos o contra un agente estructural. En este caso serían las vacunas, ¿no? Porque son las que nos van a desarrollar por medio de un agente, ¿sí? Microbiano, vírico, ¿sí? O de algún otro material genético, inmunidad a este organismo. Entonces son las vacunas.
defender de todos los agentes causales que van a ocasionar enfermedad. ¿Cuáles son estas inmunoglobulinas que nos van a originar o que nos van a dar esta inmunidad? Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Aquí vamos a ver cada una de ellas, cuánto es lo que nosotros en el cuerpo humano tenemos, qué cantidad tenemos en el cuerpo humano y a su vez en dónde las podemos encontrar y qué es lo que hacen. Tenemos a la IgG, que es la más abundante, tenemos aproximadamente un 70% en el organismo, se encuentra abundante en los líquidos corporales, protege a los tejidos de ataques de virus, bacterias y toxinas que se transportan vía sanguínea, activan respuesta de memoria. Entonces la IgG es la que tenemos, la que se tiene en el organismo más abundantemente, ¿no? La IgM, que representa el 10%, se encuentra en sangre, en líquido linfático y es el primero que el cuerpo genera para combatir una infección. Entonces estas dos son las que tenemos más presentes, se puede decir, en el cuerpo, en el organismo humano. La IgA representa el 15% de todas las inmunoglobulinas, se encuentra en las secreciones seromucosas, saliva, calostro, leche materna, secreciones genitourinarias y secreción traqueobronquial. La IgD es en un total de 1%, se adosa a los linfocitos B circulantes y es la menos conocida. Y la IgE, que es la más escasa, se encuentra en los pulmones, piel, membranas mucosas, se denomina reagina, desencadena la reacción inmune a parásitos y en procesos de hipersensibilidad. Entonces, nuestro organismo, el organismo de todos los seres humanos, pues tenemos todas estas inmunoglobulinas, más sin embargo, cuando hay una infección, por ejemplo, la que va a estar más presente es la IgM. La que da señales de memoria, vamos a llamarlo así, va a ser la IgG. La IgA en un determinado momento se puede llegar a encontrar en estas secreciones que acabamos de mencionar. Si alguna paciente requiere que se le haga algún estudio en específico y si hay alguna alteración en estas secreciones, pues la IgA es la que va a estar más presente. La IgD es muy escasa, es muy raro que se solicite o que la tengamos como tal. Si ustedes ven es el 1%, es la menos conocida que se puede encontrar. Pero si el organismo de una persona desencadena una alergia, tiene una gran cantidad de parásitos, ¿sí? Entonces la IgE es la que va a estar más presente en el organismo. De las inmunoglobulinas, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de dónde se encuentran cada una, la IgD, la IgE, la IgG, la IgM y la IgA. Cada una de estas, qué tipos de anticuerpos tenemos en el organismo y cómo se echan a andar estos anticuerpos. Hagan de cuenta que son como los defensores en un partido de fútbol, ¿no? Las defensas para que no metan el gol. Entonces, pues son más o menos lo mismo, cómo actúan estas inmunoglobulinas en el organismo. Precisamente los mediadores, como son los mastocitos, aquí es donde se echan a andar y entonces hacen precisamente que estos cubren, se puede decir, a la célula y hacen que estos mediadores hacen que el virus sea lo menos agresivo, vamos a llamarlo así. Y en la fase 3, con el tiempo, ¿sí? La fase tardía es cuando hay influjo de células mediadoras, es decir, estas células que se echan a andar hacen esa protección o cubren lo que es esa célula, ¿sale? Aquí lo veíamos, el proceso de alergia. Vuelvo a repetir que no nada más son estos factores etiológicos los que pueden ocasionar, no, ya estamos viendo, vemos un poquito a la herencia a las leyes de Mendel, lo que les decía yo, nos heredan nuestros padres o a nuestros antecesores el color de cabello, el color de ojos, el cabello rizado, el cabello lacio, ¿no? El color de la piel. Esto es la herencia, ¿sí? Lo que nos van heredando, lo que nos van dejando nuestros padres.
por ejemplo, en este caso, pudiese ser recesivo, ¿ok? Y aquí les menciono, les vuelvo a repetir, son muchísimas enfermedades que tenemos genéticamente y hereditariamente que pueden dañar a una familia o pueden dañar a varias personas de la misma familia, pero son muy raras, sí son muy raras, mas sin embargo sí existen, ¿no? Y tenemos aquí el autosómico dominante, que la característica es que cada persona afectada suele tener un progenitor afectado y ocurre en todas las generaciones. Es decir, un ejemplo, ¿no? Si el abuelo, el bisabuelo tuvo una patología autosómico dominante, quiere decir que esa patología va a estar presente en el abuelo. Si se presentó en el bisabuelo, va a estar en el abuelo y en los padres y se puede seguir generando en los hijos, como por ejemplo en la enfermedad de Huntington, la neurofibromatosis, la condroplasia y la hipercolesterolemia familiar. Otra patología autosómica recesiva, ahora es autosómico recesiva, es donde los ambos progenitores de una persona afectada son portadores. No suele ocurrir en todas las generaciones, es decir, los padres, ¿sí?, son portadores, aunque no la tengan, y no suele ocurrir en todas las generaciones, como por ejemplo en la enfermedad de Tay-Sachs, la anemia falciforme, la fibrosis quística y la fenilcetonuria. Cuando es un X dominante, se trata, o la característica es que las mujeres suelen estar más frecuentemente afectadas, ya que esto afecta a todas las hijas, pero a ningún hijo de un hombre afectado. Es decir, aquí nada más las mujeres son las que van a estar afectadas y se lo van a pasar a las hijas. Si el hombre está afectado, no se lo va a pasar a ningún hijo, aunque se embarace la señora, pues no se lo van a pasar a los hijos, siempre va a ser la mujer. Si la madre está afectada, puede afectar a hombres y mujeres de la misma generación. Es decir, va a ser más frecuente en la mujer, ¿sí? Y la va a pasar a las mujeres. Pero si el hombre es el que tiene el X dominante, si la mujer se embaraza, pues ni a los hijos se los va a pasar. Pero en el caso de la mujer, va a ser más frecuente en las mujeres, pero también puede ser en los hombres de la misma generación. Por ejemplo, el raquitismo hipofosfatémico, deficiencia de la ornitina transcarbamilasa. El X recesivo. Los hombres suelen estar más frecuentemente afectados. Suele haber hombres afectados en todas las generaciones. Aquí, al contrario del X dominante, aquí los hombres son los que van a estar perjudicados y se los van a pasar a todos los hombres, como por ejemplo la hemofilia o distrofia muscular de Duchenne. Y la mitocondrial, que afecta tanto a hombres como mujeres, pero solo lo transmiten de mujeres porque todas las mitocondrias de los niños provienen de sus madres y puede aparecer en todas las generaciones, como por ejemplo la neuropatía óptica hereditaria de Leber, síndrome de Kearns-Sayre. Estas, les vuelvo a repetir, son unas de tantas patologías que podemos encontrar a nivel genético. Y pues ustedes ya dentro de la salud pública vieron lo que es la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad es la evolución natural del proceso patológico. Ya vimos lo que es el proceso patológico y lo que lleva a cabo, las características que debe de llevar este proceso patológico. ¿Y por qué pongo yo esta mano? Porque en nuestras manos, chicos, está hacer que la evolución natural del proceso patológico lo conozcamos desde el inicio hasta su resolución, pero en nuestras manos está el que este proceso patológico sea limitado, es decir, que no avancemos más allá que no lleguemos a una atención terciaria, que no pasemos, que ayudemos a nuestros pacientes a que no lleguen a una atención terciaria, ¿no? Entonces, la historia, ¿ok?